¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Jonathan Estrada y esto es Mesa Política Capital Quintana Roo. Estamos en Chetumal, Quintana Roo, donde inicia México o la última frontera, como ustedes llaman. Estamos en casa del ingeniero, licenciado Mario Villanueva Madrid, que tiene los dos títulos. Uno dice que, en lo general, cuando a un ingeniero le dice licenciado, dice, ¿qué pasó? Yo sí estudié. Porque dice que el ingeniero sí le tiene que meter coco, ¿no? Pero además es ingeniero agrónomo. Además ingeniero agrónomo, sí es cierto. En fin, quiero presentar la mesa. Obviamente, empezar por el anfitrión de la casa. Mario Villanueva Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. No, es que me estoy acordando cuando Manuel Quintal, el papá de Eloy Quintal, del empresario, me presenta un día ahí en el gabinete de Pedro Joaquín, el ingeniero y maestro en ciencias en tal y tal, y se alarga diciendo todos mis cargos. Me divirtió mucho porque pues yo siempre he visto decirlo. Sí, tienes una maestría en ciencias. Sí. En ciencias políticas. No, estadística y cálculo en el área de econometría. Se llaman modelos econométricos. Son los modelos matemáticos aplicados a la economía. Si quieren les doy una explicación rápida. Pues no sé si sea prudente, porque mejor preferimos que nos des una explicación ahorita sobre un tema. Tengo esa maestría, pero... Ángel Ramírez Hernández, periodista. Muy buenas tardes, pues con al político. Y bueno, pues como siempre, hoy sí no tienes falta. No. Javier Chávez Atasca. Lunes pasado una faltota, pero aquí soy de nuevo con ustedes. Es un privilegio estar siempre aquí. Te agarraste el puente largo por eso. Vaya que sí, el puente. Es que eso sí, dije yo, no. Así es. Bueno, antes de entrar al preámbulo del tema, que pues coloquialmente le pusimos de Eduardo Martínez Arcila a Renan Sánchez Tajonar, que representa el Congreso de Quintana Roo, como una connotación o contexto, mejor dicho, al título. Eduardo Martínez Arcila fue presidente de la 15ª legislatura y también tuvo la oportunidad de ser presidente, ya creada la Junta de Gobierno Política en el Congreso de Quintana Roo, creo que en la última etapa de la 16ª legislatura. Y Renan Sánchez Tajonar es el que inicia con la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso en esta 17ª legislatura que está todavía corriendo, ¿no? Por eso es el título, tiene algunas peculiaridades que usted va a escuchar, pero hace un ratito hicimos un programa en vivo, Javier Chávez Atasca, Ángel Ramírez y un servidor Jonathan Estrada, hablando de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y una pregunta que le hizo un compañero, no sé quién habrá sido, a bote pronto, aparentemente, de si iba a otorgarle el indulto o la amnistía a Mario Villanueva Madrid, y él respondió que pues podía ser cualquiera de ambas cosas, no textualmente, obviamente estoy citándolo, podía ser cualquiera de ambas cosas, que todo dependía de qué aceptara Mario, por un lado, y por otro lado de si ya estaba la sentencia o si ya se sentenciaba el asunto. Entonces decidimos los tres pues hacerle una breve pregunta y que Mario diera su versión en la mesa política antes de entrar al tema toral. Javier. Sí, un tema que muchos conocen, ha sido muy expuesto, y sobre todo las declaraciones que ha dado el presidente López Obrador sobre el caso, la situación de Mario Villanueva. Permanece actualmente en prisión domiciliaria y hay opciones que se han manejado para darle la libertad, y qué mejor que Mario Villanueva nos exponga su sentir, cómo toma él esta reciente declaración de López Obrador hecha en Chetumal. Bueno, la verdad es que para mí fue inesperada la respuesta que hizo al periodista, porque fue muy concreta, determinante. Dijo, si él lo desea, si él quiere, podemos darle el indulto o la amnistía, que en pocas palabras es la libertad vía esos dos procedimientos. Me emociona mucho. Por una parte, hay que reconocer que el presidente está siendo muy congruente con lo que inició respecto a mi caso. En 2018,
siendo presidente electo en una reunión donde estaban diputados locales. Siendo diputado local, mi hijo Carlos Mario le llamó y le dijo: venga, dígale a su padre que lo vamos a ayudar. Después de eso, siendo presidente ya electo, el 9 de noviembre de 2019 en Carrillo Puerto, una reunión pública en la plaza, declaró: es mi compromiso la libertad de Mario Villanueva. Después, en visitas que ha hecho aquí, le preguntaron a una de ellas sobre Mario Villanueva y dijo: lo vamos a ayudar. Y ahora dice que ofrece la libertad vía indulto o la amnistía. Pues, ¿qué les puedo decir? Estoy sumamente contento porque yo tengo un pie en el cerezo. Ya he explicado, si ustedes me quieren preguntar o me sigo de largo. Nada más no tan largo porque tenemos no, que por eso les digo, no, por eso les digo que si ustedes quieren preguntar, o ahí la dejamos. Si completa tu versión. Bueno, ¿sí? Estoy en este domicilio de mi hijo mayor porque ya estaba yo en el cerezo por problemas cardiopulmonares, me cambiaron a una clínica privada. Y gestiones de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, un magistrado decide cambiarme aquí mientras dure la pandemia, con la determinación de que una vez concluida la pandemia, se me regrese al cerezo. Ahora la Organización Mundial de la Salud dispuso que ya se finaliza la emergencia por la pandemia. Esto quiere decir que me deben regresar ya al cerezo, pero hay una circunstancia. Me negaron la prisión domiciliaria. Entonces yo presenté una demanda de juicio de amparo. Y en la demanda de juicio de amparo pedí la suspensión del acto. El acto es la negativa de la juez. Y el tribunal me otorgó la suspensión, se llama suspensión definitiva, y quiere decir que las cosas se queden como estaban. Es decir, me quedo en esta casa hasta que se resuelva el juicio de amparo. Si lo pierdo, me llevan al cerezo. Si lo gano, pues tengo ya la prisión domiciliaria. Esto es en resumen. Yo tengo una pregunta, y esto es a título personal. Usted varias veces, directa o indirectamente, le ha manifestado al presidente, evidentemente, su deseo de libertad. Digo, pues, varias veces lo ha hecho, ya purgado, entiendo, 22 años, ¿no? Sí, 22 años. Pero siempre ya el presidente, prácticamente el año que viene ya es de su salida. Entonces, cada que viene lo ha utilizado como un instrumento para placearse. Sí, ya va en libertad, ya pronto, si él quiere, pues le ha manifestado varias veces a usted que quiere. Entonces, ¿no se está tardando el presidente? Bueno, él tiene todo el tiempo hasta el último día previo a que se termine su mandato. No, en esta ocasión él fue muy claro. Él dijo libertad vía indulto o amnistía. Pero la amnistía no encuadra en el caso de usted. No, o sea, es el indulto. Sí, porque el presidente está hablando de lo que él maneja. Pero antes no había sido tan claro como ahora, ¿no? No, Es lo fue que está totalmente diciendo. claro y determinante y no lo había sido. O sea, no hay duda de que él quiere darme la libertad. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Digo, para pasar al tema. Diego, para no extendernos tanto, ¿no? Porque si no, una disculpa, vamos a hacerle una entrevista posteriormente, pero tenemos que desarrollar la mesa porque los tiempos son muy, muy medidos. Antes de nada, muchas gracias, Mario, por permitirnos introducir en esta mesa política este tema que es obviamente muy peculiar y que por supuesto causó revuelo el fin de semana, ¿no es así? Sí. Bueno, El tema fuerte. Eduardo Martínez Arcila fue presidente de la 15ª legislatura, cuando todavía existía la mesa permanente en el Congreso de Quintana Roo. Los integrantes de esa mesa los quiero mencionar rápidamente para poder entender cuál era la circunstancia de Eduardo Martínez Arcila en ese entonces, en un gobierno que entraba además en el poder ejecutivo, un gobierno nuevo para Quintana Roo, es decir, ya no era el gobierno priista que tradicionalmente gobernó durante muchos años, desde la creación de Quintana Roo hasta
2016. La comisión permanente, efectivamente. El priista Alberto Vado, la priista Elda Candelaria Usuachach, la verde ecologista Santi Montemayor Castillo, la verde ecologista Tiaria Slesque de Ariño, la verde ecologista Ana Patricia Peralta de la Peña, que hay que decir que en esta elección el Verde y el PRI fueron en alianza, por lo tanto representaban prácticamente lo mismo. José Luis González Mendoza por el PRI, Leslie Angelina Hendrix Rubio por el PRI, José de la Peña Ruiz de Chávez por el Verde, Chanito Toledo Medina, que es como se le conoce, que curiosamente él entra por el Verde. Ah, no, perdón, este fue su hermano, José Carlos Toledo Medina, no fue Chanito Toledo, José Carlos Toledo Medina. Laura Berinstein por el Partido de la Revolución Democrática, Gabriel Angulo Sauri por el Partido Acción Nacional, Chacmech, José Esquivel por el Partido de la Revolución Democrática, Javier Padilla Balam, él fue por Nueva Alianza, el extinto partido Nueva Alianza, Fernando Levín Zelaya Mendoza, también por el Partido Acción Nacional, Mayuli Martínez Simón por el Partido Acción Nacional. Ellos fueron de mayoría relativa, es decir, que fueron electos por el voto directo. Y por la representación proporcional, que ese es un tema muy amplio de cómo explicar, entra precisamente el protagonista de este título del programa, Eduardo Martínez Arcila, Eugenia Solís Salazar, Jesús Alberto Cetina Tejero, todos los tres por el PAN, por el PRI, Raimundo Quín de la Rosa, Jenny Juárez Trujillo, Juan Carlos Pereira Escudero, por el PRD, Emiliano Ramos Hernández, por Movimiento de Regeneración Nacional, que es cuando con prácticamente nada, y aquí precisamente el hijo de Mario Villanueva, Carlos Mario Villanueva Tenorio, por el Partido Encuentro Social. Hay que decir de esta 15ª legislatura que en el camino, justo para poder elegir a la mesa permanente donde queda Eduardo Martínez Arcila, el y el Verde tenían mayoría. Por lo tanto, cualquiera de ambas partes podrían haber impuesto a un presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado en la 15ª legislatura, pero como entraba al gobierno Carlos Joaquín y necesitaba tener a sus aliados en el Congreso, pues obviamente hubo una operación política, como se le puede llamar, en donde no se presenta Elda Candelaria Usuachach, mejor conocida como Candy Ayuso, se reporta enferma, no se presenta a la sesión para elegir al presidente. El diputado Juan Carlos Pereira, que fue electo de manera proporcional y se nombra independiente para poder obviamente abstenerse u omitir su voto, o emitir el voto en contra del PRI. Y pues obviamente esto hace que empiece a haber y los de Morena votan por Eduardo Martínez Arcila. Y Javier Padilla Balam, como dicen, la expresión coloquial, chaquetea. Chaquetea, efectivamente. Sí. Esta legislatura se conforma obviamente con muchos personajes que quizá ustedes han ya escuchado y que hoy por hoy están en la 4T, en la famosa 4T de Morena, ¿no? Y bueno, ya haremos referencia en los diálogos. La 16ª legislatura, que es el segundo periodo de gobierno de Carlos Joaquín, que valga la expresión, o mejor dicho, valga subrayar, él entra como gobernador ganando por el PAN-PRD en esta alianza. La integran Atenea Gómez Ricalde, actual presidenta municipal de Isla Mujeres, que ella gana por el PAN, Hernán Villatoro Barrios por el PT, Alberto Batún Chulín por Morena, Tiara Schles se reelige, obviamente por el Partido Verde, Reina Durán Obando por Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, por Morena, Erika Guadalupe Castillo por Morena, que su papá pues era del PRI, María Fernanda Trejo Quijano, Eric Gustavo Miranda, que fue el del Verde, que presidió también la Jugocopo, Alicia Gutiérrez Balassi, Lili, presidente de Solidaridad, Carlos
Bien, pero Reina fue Renuncia de Morena, se va al PAN. después de presidir la Jugocopo, es cuando ella renuncia. Pedro Enrique Pérez Díaz por el PRD, y después también renuncia y se nombra independiente, que lo mismo hizo Carlos Rafael de Hernández Blanco. Ana Pamplona Ramírez, que entra por el Partido del Trabajo y luego se suma al Partido de la Revolución Democrática. Linda Cobos Castro, que entra por Morena. Roberto Herales, que entra por el Partido del Trabajo. Y en representación proporcional entra Cristina Torres Gómez, que entra ya como diputada del Partido Acción Nacional, y también luego renuncia para irse a Morena. Eduardo Martínez Arcila repite. Nueva, que entra por el PRI y pues después renuncia y se va. Exactamente. Repite José de la Peña, Iris Mora por el Partido de la Revolución Democrática, José Luis Toledo Medina por Movimiento Ciudadano, sí es Chanito, Edgar Humberto Gasca por Morena, Paula Pech por Morena, Luis Fernando Chávez por Morena. O sea, Morena tuvo una casi sobre representación, ¿no? Y José Luis Guillén López entra por Movimiento Auténtico Social, después renuncia y se va a Morena. Esta fue la conformación de la 16ª legislatura, que prácticamente gobernó Eduardo Martínez Arcila y que se distinguió por ser una legislatura totalmente inclinada al Poder Ejecutivo, con muchos escándalos en puerta, sobre todo por desvíos de recursos que nunca se pudieron soslayar, ni jurídica, ni moral, ni socialmente. Recordarán esta denuncia de Somos Tus Ojos, por más de 100 millones de pesos que nunca se pudieron esclarecer porque no se pudieron comprobar que fueron realmente para gestiones. Y lo que documentamos, por lo menos nosotros en Grupo Contrapunto, es que pudimos detectar que la 15ª y 6ª legislatura fueron usadas como el ariete económico y electoral para controlar las campañas políticas en Quintana Roo, ya que los principales coordinadores tanto del PAN, PRD como del PRI, pues eran los propios diputados y eran los que se encargaban del financiamiento o la coordinación financiera de las campañas de estos partidos en Quintana Roo. Así se distinguieron estas dos legislaturas. Estamos en la 17ª legislatura. Esta 17ª legislatura que preside en la Jugocopo hasta septiembre, se sabe, Renan Sánchez Tajonar, del Partido Verde, ahora ya aliado con Morena. Es una legislatura que pues no se le ha visto tantos modos de realmente hacer o trascender por aciertos, sino por impactos políticos. Tal es el caso de la aprobación rápida de la despenalización del aborto. Otro tema, el tema de Uber, que también estuvo en controversia. Un tema más que podemos notar, que es el tema de Aguacán, del que se supone que debería haber sido la prioridad en su agenda legislativa y que sin embargo ha quedado en el tintero como un tema que no les interesa mucho. Y sí también vemos que han logrado sobresalir por temas escándalos como el mural donde rinden honores la legislatura a la gobernadora Mara Lezama. O sea, nunca se había visto en la historia algo así tan de bote pronto. Digo, lo más que llegamos a ver fue el tema de las letras en dorado al exgobernador Roberto Borges Martín. Y lo más reciente, Roberto Borges Angulo, perdón. Y lo más reciente es el haber cambiado históricamente por primera vez, que además así lo suscribieron los boletines, la sesión solemne del Congreso a Cozumel, con pretexto de la entrega de la medalla a Ramón Bravo, y que además pues no correspondía el lugar, ya que Ramón Bravo pues su lugar era Isla Mujeres, no Cozumel. Los últimos días y que fueron. Si bien es cierto, cuando él vivía en Isla Mujeres pertenecía a Cozumel, a final de cuentas
¿Ya no pertenecía? No. ¿Todavía? No, Bueno, no. pues de todas maneras, bueno, peor todavía. Me sé parte de la historia porque era mi amigo y yo asistía a su Peor funeral. todavía, debió haber sido en Cozumel, por ahí un diputado alzó la voz, Julián Ricalde Magaña, alza la voz y hace una gran connotación de los errores y del protagonismo político electoral con el que se usó. Fíjense, se usó a la 17ª legislatura a capricho del presidente Renan Sánchez Tajonar y con la complacencia de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial. Ese es el preámbulo y bueno, abro el debate. Bueno, aquí para empezar, ninguna legislatura ha tenido libertad, ha tenido margen de maniobra en la historia de Quintana Roo, desde 1975. Gobernantes del PRI, legislaturas del PRI. El primer Congreso del Cambio, aunque hubo un periodo que hay que destacar de Manuel Valencia Cardín, primero no priista, que preside la Gran Comisión del Congreso. Por Convergencia por la Democracia. 2005, pero controlada por Félix González Canso. Ahora, 2016, el Congreso del Cambio, Carlos Joaquín, un no priista, pues que llegó con los colores del PAN-PRD, sin pertenecer a uno de estos partidos, pero que controló la legislatura también. Obviamente, Eduardo Martínez Arcila es el que inicia como presidente de la Gran Comisión en esa legislatura. Se entendía perfectamente el control. Claro. O sea, gobernador del mismo proyecto, del mismo grupo. Y luego lo que sí sorprende es cuando llega una legislatura con predominio aplastante, dominio total de la Cuarta Transformación y que lo siguió controlando Carlos Joaquín. ¿Cómo lo despide? Incluso esta legislatura es la que despide, ¿no? Con honores a Carlos Joaquín en el último informe. Prácticamente. O sea, lo trataron muy bien. Entonces, ¿qué legislatura ha tenido margen de maniobra para decirle no al Ejecutivo? Ninguna en la historia. Ya están comprometiendo al ingeniero. Bueno, sí, porque obviamente fue gobernador, pero, Claro. pero bueno, él responde. Pero él aparte fue presidente de la Gran Comisión del Congreso. Además, sí, es Mario verdad. Villanueva. Sí. Del Culpable 87, de dos. del 87 Sí, al 89 más o menos, ¿verdad? sí, los 3 años. Pero yo diría que más que qué legislatura ha tenido la libertad, yo diría que más bien qué legislatura realmente ha asumido su representación como representantes del pueblo. Mira, O sea, en las dos que mencionas, precisamente en la 16ª y la 17ª, para mí el común denominador es vergüenza. 15ª y 16ª, ¿no? No, 16ª y 17ª es esta. La que está. Hablemos de Ok. nombres, Ajá. ¿no? Sí. Mejor de Sí, quiénes han claro. estado. Nombres. ¿Eh? Nombres. La actual es la... La 17ª. La de Renan Sánchez Tajonar. Ajá, y la 16ª la pasada, la de Eduardo Martínez. La de Eduardo completa fue la 15ª. Y la 16ª bueno, pues, él cerró es- nada más. Crea la Estuvo. Jugocopo. Crea O la sea, por eso Jugocopo. estás diciendo, si quieres nos pasamos 15ª, 16ª y 17ª, digo. Son las tres, Sí, básicamente. de vergüenza porque como dice él, digo, no puede, tiene poco margen de maniobra, digo, pues, yo no lo puedo entender, o sea, se entiende que el Congreso debe ser autónomo e independiente, ¿no? Digo, si se dejan hacer, sigue siendo vergüenza, ¿no? Para mí, porque como dices tú, se tiene que servir y tiene que salir del pueblo. Si no lo hace, pues es de vergüenza. Entonces, número 1, parálisis legislativa. Recordemos que la 16ª fue de las peores. En un momento estuvo invadida por un grupo, ¿te acuerdas? Sí, manifestantes. De manifestantes, casi 3 meses, 2 meses se llevaron ahí. Parálisis legislativa, pero vaya. Fue como por el nunca. tema precisamente de la despenalización del aborto. Precisamente, de estos grupos que le llaman de las chicas del pañuelo, ¿no? Complicada, bueno, precisamente por estos problemas que han surgido. Corrupción, pues la corrupción al máximo, digo, y una prueba muy contundente fue cómo entró precisamente Eduardo Martínez Arcila, que llega con un viejito, carro viejito, todo destartaladín, y cómo sale, ¿no? Digo, ahí se puede medir lo que es la corrupción, estos gastos excesivos que hacía
viajes de Cancún a Chetumal en avión, ¿no? Como nunca se habían hecho. Oportunismo político, porque todos, desde la 16ª hasta la 17ª, han aprovechado el cargo, no han legislado por tal de promoverse para lo que viene. Y una prueba de ello es lo que tú mencionaste, lo de Cozumel, que esto es la vergüenza, vaya, no había antecedentes, que un presidente le convocó, ahora resulta que dice que porque hay que promover el medio ambiente y las bellezas naturales que tiene Cozumel, como si las mujeres donde vivió sus últimos años de vida don Ramón, que fue un amigo que yo tuve la oportunidad de acompañarlo en muchas investigaciones. Ramón Bravo. Ahí murió y ahí vivió los últimos años de su vida, ¿no? Entonces, creo que es de vergüenza de verdad cómo se han prestado estas legislaturas. Yo no sé si en el pasado mencionó Javier el poco maniobra política, ya está. Que me exculquen, no, ahorita no. Ajá. Ahí va Mario. Entonces, ahí se la dejo la pelota en la cancha del ingeniero. Pues ahora resulto acusado. Yo fui diputado local, fui presidente, coordinador le llamaríamos de lo que fue lo que llamamos la Gran Comisión con Arcilas. Y sí, tratemos de entender, un partido en el poder, está el gobernador de ese partido y en la legislatura está la mayoría de ese partido que gobierna junto con el gobernador. Hablamos de independencia de poderes y de autonomía. Autonomía existe. Independencia, autonomía en relación al actuar. Independencia es relativa porque en principio los diputados del partido en el poder pues van junto con el gobernador. Esto es cuestionable, pero realmente así fue y así sigue siendo. Entonces, la tal autonomía no existe, lo vemos a nivel federal con Morena, que ahorita es cuestionada por la forma en que se dieron algunos decretos. Y a mí me tocó entonces, sí, estar de acuerdo con mi gobernador, que era el doctor Miguel Borges Martín. Y si algo no me gustaba, pues me lo tragaba, porque yo no podía, por disciplina de partido, no podía irme contra el gobernador. Por eso digo, soy culpable, si de eso decía. Pero era una estrategia de partido en el gobierno, y lo sigue siendo y lo ven ahorita con Morena. Pero hay un detalle que mencionó Javier. Bueno, como gobernador, por otro lado, pues un gobernador le interesa la mejor relación con los otros dos poderes, pero cuidando la autonomía. Yo puedo decir que en el caso de autonomía del Poder Judicial del Estado, no solo fui el gran cuidador de que se llevara a cabo, sino que hasta me excedí. Y se lo pueden preguntar a González Castro, que era el presidente del tribunal. Le di total autonomía, al grado de decidir que el gobernador ya no iba a proponer a magistrados del tribunal, se lo hiciera el mismo tribunal y se entendiera con Pero el eso lo Congreso. pegaste con tus diputados. No. O sea, no puede ser un decreto del gobernador. Lo No, tuvo que aceptar ya el te Congreso. entiendo. Claro. Sí, yo mandé la iniciativa y operé con mis diputados. Diste la diciéndoles orden. al Poder Judicial, porque además el Poder Judicial no podía hacer su propia ley. Estábamos viviendo un atraso enorme, pero bueno, volvemos al Poder Legislativo. ¿Qué le interesa al gobernador? Que haya la mejor relación posible con los diputados. Yo no tuve problemas en ese sentido, pero sí he visto en el correr de las legislaturas que en los últimos años tenemos legislaturas que tienen presupuestos que yo nunca soñé. Yo, por ejemplo, tenía un carrito, un Suru,
y tenía un chofer que era el chofer de la legislatura. Y solo pude proponer a una auxiliar que era mi secretaria, porque no había más dinero. Y ahorita, y desde varias legislaturas atrás, traen muchos auxiliares. Tuvo más de 400 millones de pesos. Esa es una diferencia. Ahora, concluyo. La legislatura que tenga mayoría en relación con el gobernante al turno se justifica porque es un partido en el gobierno. Y esto no es en México, es en todos lados. Véanlo en Estados Unidos con demócratas y republicanos. Si el presidente de Estados Unidos es demócrata como ahora, los republicanos lo atacan y lo defienden los demócratas. Bueno, aquí lo curioso, y lo dijo Javier, quise entenderlo así, resulta que en la 16 legislatura había una mayoría de Morena. Cuando esto inició yo dije, bueno, aquí sí va a haber el equilibrio. Pero y resulta que lo que hubo fue un control absoluto del gobernador. Pero actuaron como, si me permite, oposición. Si me permiten hacer el contexto de lo que va a decir Mario. Yo creo que la 15ª legislatura fue la más cínica, por decirlo con ese adjetivo calificativo fuerte. Porque la 15ª legislatura, al darse cuenta del crecimiento de Morena en Quintana Roo, empezó a hacer leyes y reglamentos dentro del Congreso para darle factibilidad a que el Poder Ejecutivo siga gobernando en el Poder Legislativo como gobernaba en la 15ª legislatura. Es decir, ¿qué se creó? Se crea la Junta de Gobierno. Con la Junta de Gobierno ya no había una comisión permanente y por lo tanto tenían que irse cambiando los presidentes de la Junta de Gobierno. Y por lo tanto, con la mayoría de Morena, ya Morena no podía, ni el Verde no podía gobernar en lo absoluto los 3 años de Carlos Joaquín, y eso le daba factibilidad al gobernante para poder tener acto de maniobra. Que se crea también el desafuero. O sea, es decir, se elimina el fuero en los diputados para que también tenga el gobernante en turno una factibilidad con la Fiscalía de poder dar golpe de mallete. Pero, perdón, aquí una de las cuestiones fundamentales fue el principio Álvaro Obregón, el cañonazo. El cañonazo, claro. ¿Fue de Álvaro Obregón? Sí. Álvaro Obregón. ¿Quién aguanta un cañonazo? De 20,000 pesos. Finalmente, ¿qué pasa? Los diputados, como cualquier político, van sobre su objetivo personal. ¿Y cuál es? En un momento ven que siendo oposición pueden tener una ventaja de colaborar con el Ejecutivo a cambio de algo, y pues nadie está peleado con su propio patrimonio. Es lo que se ve o lo que hay a la vista. Ahora, Arcila, cuando está en la Jugocopo él es del PAN y el gobernador es del PAN, entonces es justificable que Arcila esté trabajando con el gobernador por cuestiones de partido. Pero no fue por cuestiones de partido. No, yo me refiero a cuando estaba como del PAN y el gobernador. Sí, entiendo, pero también estaba como del PRD. Y sin embargo al PRD no debió jugar. No, pero hay una traición enorme, ¿no?, del gobernador en contra del PRD. Al gobernador, esta es mi opinión personal, desde luego, lo impulsan el PRD y el PAN para ser gobernador. Y resulta que luego se va por el lado del PAN y borran al PRD y no le dan ningún apoyo. Y Arcila hace lo mismo porque está siguiendo la línea. Me refiero a eso, que el que está de diputado sigue la línea del gobernador. Aunque el PRD es el primero que llama a Carlos Joaquín. Sí, Agustín Basabe es el que lo lleva a la alianza. Obviamente Carlos Joaquín, su familia,
por muchos años siempre ha tenido una excelente relación con el Partido Acción Nacional. Y su entrada al Partido Acción Nacional era pues inminente. Lo que no era muy fácil de tejer era la alianza PAN-PRD. Y sin embargo, el primero que lo convencen y que hace que lleve la alianza es precisamente Agustín Ahora, Bazán. tú mencionas algo muy importante, lo que hace, que es la Jugocopo y todo, pero también, por ejemplo, ahorita en la 17ª legislatura hacen un movimiento en donde todo queda, la oficialía mayor y todo queda en manos del estribo principal del Porque eso lo tejieron en la 15ª legislatura a partir de la 16ª. Pero le quedó todo, pero no se hizo como ahora, como con Vaca, en donde es el esbirro principal de Eduardo Sánchez Tajonar y es el que tiene todo el poder concentrado en los recursos. Porque ¿no? así cambiaron el organigrama y así lo hicieron, para que en función en sí, el oficial mayor o el administrador... ¿En la 17ª? Sí. No, desde la 16ª. Jugocopo. Desde la 16ª se empezó a tejer eso. Los que gobernaron la 16ª con Carlos Joaquín. Sí, los mencioné, efectivamente. El punto es que Eduardo Martínez Arcila, recordemos que él se pronunció en contra de la candidatura de Carlos Joaquín a la gubernatura. Desde un principio, desde el 2015 y en el 2016 inicialmente. ¿Qué sucede? Que tuvo que obedecer el mandato nacional, el del Comité Ejecutivo Nacional, y Carlos Joaquín lo jala, como se dice coloquialmente, por medio de Juan de la Luz. Juan de la Luz, el superasesor de Carlos Joaquín, lo estudia y se da cuenta de que Eduardo Martínez Arcila era el perfecto personaje para hacer todas las tropelías que se requieran y que no se haga manchado el Poder Ejecutivo. Por esa razón es que el recurso que hace muchos años se operaba de alguna forma desde el Poder Ejecutivo, en este sexenio se opera desde el Poder Legislativo. Y toda la operación electoral se opera desde el Poder Legislativo. ¿Y cuál es la forma en cómo lo pueden lograr? Aumentándole el presupuesto. Y el poder, lo que es la 15ª y 16ª legislatura, son las legislaturas con mayor presupuesto en la historia de Quintana Roo. ¿Para qué? Precisamente para este tipo de operación. ¿Y a quién tenían que mandar? Pues a Eduardo Martínez Arcila, que además coyunturalmente era el dirigente estatal del PAN. Y un político muy hábil. Pues muy hábil, y no porque cualquiera puede con dinero hacer cualquier cosa. Sí. No solo es cosa de dinero. Yo no lo veo como... Yo la habilidad política no se la vi más allá. Para mí era un político hábil. Tuvo un halo de impunidad, lo vistieron con traje de blindaje político, y eso cualquiera es intocable. Sí, si hubiera sido hábil no se lo estuviera señalando todo esto, o sea, tuviera una capacidad mucho mayor. No, pero díganme, concrétenme dónde ha estado la justificación de lo malo que se supone que hizo. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Pues ahí está, en las denuncias de desvío de ¿Y recursos. dónde están las denuncias? Pero eso no le da habilidad a él. Eso le da habilidad a quien lo puso, a quien lo empujó, la corrupción a quien lo protegió. es evidente. Yo digo que fue hábil, les voy a decir en qué. Okay. No es una cuestión de que digas que porque tuvo el dinero, sí, ok, lo tuvo. Fue hábil en operar. Eso es muy diferente. No es porque yo llegue y te diga te doy tanta lana y vas a jalar. Eso tiene su sin embargo. Tuvieron un ejemplo con Roberto Herales. El cañonazo no necesariamente O sea, era un buen operador. Yo entiendo, a eso es una visión, no está equivocada esa visión, porque yo estoy seguro que esa visión tienen muchos quintanarroenses. Lo que yo sé, no sé que sepan ustedes, lo que yo sé es que a él estaba enfrente, pero a él le decían todo lo que tenía que hacer. Es decir, que Juan Carlos Pereira sea el coordinador de las campañas políticas, obviamente no oficial. Era el títere, pero tenía el recurso. Claro, es obvio, pero todo se lo dictaba Juan de la Luz y compañía. Si usted no puede operar sin dinero, pues no lo voy a hacer. Pero no eran ideas de Juan, de Eduardo, perdón. No, es que el dinero no solo iba
no solo salía del Congreso para los candidatos, había otras formas. Sí, claro. Históricamente es el que más ha durado como líder en el Congreso. Sí, también. Son 4 años. Nadie tiene 4 años. Así es. O sea, 3 como presidente de la Gran Comisión del Congreso, en el Congreso del Cambio, y una como presidente de la Al Juventud. final de la A ver, Para cerrar. Sí. ahí te va la otra La habilidad legislación. que me están negando. Que ponga los ojos en él el gobernador y Juan de la Luz para que él sea el operador. ¿Ya me expliqué? Pero, a ver, no lo quiero decir tan Pocas burdo. palabras, no le van a dar el dinero para que maneje y No, controle a un pero él, pendejo. es que él no lo manejaba Pero es la como teoría tal, él es solamente... la teoría del rival más débil, o sea, se pone como sucesor al más débil, ¿por qué? Porque si ponen al más trinchón, se los come. Exactamente, esa es la teoría Qué real. inocentes están Es la teoría O real. no les cae bien Eduardo. No mira, tiene nada que ver emociones personales No, con pues eso realidades. parece, mira. No. Una cosa No. es la habilidad de Es como si operar. dijera que es tu ídolo. No, claro que no lo Dices es. que es pero muy hábil. Yo soy También eso objetivo. parece. No quieras ofenderme o no lo vas a lograr. No te estoy ofendiendo, Lo quieres estoy lograr, debatiendo. pero no, es que no tienes razón. Mira, una cosa es ser buen operador, con o sin dinero, en este caso con dinero, que demuestra que no es un pendejo para que va pronto, y otra cosa es la corrupción, ¿Y la circunstancia? la circunstancia de... Es su circunstancia. Porque por Estamos ejemplo, hablando de dos cosas, corrupción y operación. Yo no sé a qué le llame circunstancia. que tuvo la circunstancia de estar en el momento indicado, y no había otra persona. Eso, sí, por eso dije que tuvo la habilidad de ser en quien se fijen para operar. Y estamos hablando de 25 diputados, de ellos eran 15, la mayoría era afecta al gobernador. Pero no solo eso, acuérdense, y por eso te puse esto aquí, aquí hay cuántos de la alianza. Y, sin embargo, los manejó a su antojo. Totalmente. No Pero cualquier- yo no- o yo sea, no- ¿sí me explico? Sí, sí, no yo es no solo creo. repartir dinero, pero bueno, yo respeto tu punto de vista, porque El no, dinero ayuda. no conoces también. la administración hacia adentro. Con todo respeto, yo sí. Tal vez, A eso me refiero. tal vez no tanto como usted. Y ahora Ya te voy a ni me hablar. hables de usted, No, te voy a hablar de porque usted porque si no te ofendes. Y No. la verdad es que en esta mesa nadie No me quiere ofender. ofendo, me voy a retirar de la mesa porque tú lo que quieres es ofenderme. No, no es mi intención. Te voy a hablar de usted porque me ofendo. Yo no me he ¿Por qué ofendido. te sentiste ofendido? No, yo te dije que no es mi ídolo. No te hagas pendejo. por favor. Pero tú me dijiste a mí que yo finalmente quiero minimizar el asunto y Yo dije que tú no quieres aceptar que es hábil como operador. Eso dije. no tiene nada Que de no. malo. Y tú dices que no, que solo por el dinero. No es cierto. Que es una parte. Yo digo que Es por el un dinero y las ingrediente, ¿verdad? circunstancias. Claro. Ok, Pero pero solo eres es un eso. chingón y lo que dices es cierto. Sigamos en la mesa. Hay algo muy importante que quiero señalar. Cuando elige a un político que quiere llegar al punto que plantea Mario Villanueva, a veces no es precisamente porque se va bien. Félix selecciona a Beto Borges, ¿no? Nunca, O nunca. sea, Es que finalmente los es alguien que partidos puedes los utilizar ponen. y es un tema de circunstancia, es un tema quizás de afectos, de complicidades, de que se fijen en ti. Claro. En ese caso, Eduardo Martínez Arcila era el más confiable, no el más capaz, pero el El más que confiable tenía la- para el proyecto. El que para lo tenía quería. la relación del Claro. proyecto. Porque el otro Claro. que estuvieron impulsando por ahí, Fernando Celaya. Celaya. muy verde, borrado del mapa, porque el más hábil fue Eduardo Martínez Arcila. Viendo todo el recuento, Ya lo lo dijiste. que logró, como salió. Yo veo personajes en la 15ª y 16ª legislatura que no tuvieron una gran habilidad, Como quienes. pero pues que a final de cuentas no los dejaron operar porque las circunstancias que le favorece a Eduardo Martínez Arcila desde que Carlos es nombrado candidato, eso le ayuda a ir creciendo y
pongo sobre la mesa el tema de que si te dejas manipular, pues obviamente pues eres la persona indicada. Hay algo muy importante No, que le espérate. ayudó Arcila. Yo quiero que diga los nombres de los que él dio. Hay varios. Carlos Hernández Blanco, por ejemplo. Era del PRI, no era del PAN. Pero la decimoquinta legislatura tenía mayoría el PRI y el Verde. José de la Peña, el actual asesor de Seguridad Pública, también estaba ahí, estuvo en las dos legislaturas. Y así muchos Pero más. se los controlaron. Pero se los los- compraron. exacto. Juan Carlos Pereira Escudero, Juan Carlos Pereira Javier Escudero. Padilla Balam, los controlaron. Acabas Pero de dar es a un lo que me nombre. refiero. Acabas de dar un nombre. Mira, hay una operación abierta, que es la que hacía Arcila. Y hay una operación, llamémosle, bajo la mesa. Puedes decir el nombre. Carlos Hernández. 100% Juan de la Luz. Aquí el problema que tenemos es que este hombre, Jonathan, siempre tiene la razón. Y así no nos podemos entender. Claro, Es tu problema, fíjate. sí. Tengo un problema muy grande sobre eso. Y te digo porque, bueno, no puedo hablar de más detalles de lo que conozco porque sería encuerar las cosas. Pero estoy hablando, ok, yo soy el gobernador Jonathan. Tú eres un diputado. Y allá hay otros dos. ¿Con quién tengo una relación de confianza? Aunque no seas hábil, como dices en el caso de aquel. O si la tengo contigo, a ti te pongo. No voy a poner ni a Ángel ni a Javier, que aunque sean muy abusados, pues qué tal si no me responden. Es justo lo ¿Me que estás dije. comprendiendo? Es justo lo que dije. No, no lo has dicho. A lo mejor no lo dije de la mejor manera o a lo mejor lo malinterpretó, pero es justo lo que dije. Sí, lo malinterpreté, ese es el problema. Tú dices que lo dijiste bien y lo malinterpreté. La verdad es que para mí este tipo de mesa ya no tiene sentido. Ok, Me retiro porque tú siempre tienes la razón. muy bien. Cancelemos. Bien. Muchas gracias.